doy esa recomendación, no te vayas a mover, no te vayas a mover. El que tiene es por el que oiga. Vamos a orar. Glorias. Gracias por estar esta noche con nosotros, esta noche de amigos. Espero que no haya venido solo, que haya traído un invitado a la casa del Señor. Mi padre, como saben, pues se encuentra afuera, pero les dejó un saludo. Ya estará de vuelta por acá el fin de semana, primero Dios. Y hoy es la primera vez que me toca cubrirlo en Noche de Amigos, así que espero que esta meditación pueda llegar hasta su corazón. Abra su Biblia conmigo, por favor, en Éxodo capítulo 10. Éxodo capítulo 10. Y hemos titulado la meditación del día de hoy, Corazón de Piedra. Corazón de Piedra. Bueno, ahorita que vamos a leer, se dará cuenta el porqué de este título. Leemos el versículo 1 hasta el versículo 2 y luego oramos al Señor. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia del faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Inclinamos nuestro rostro esta noche y vamos a orar, mis amables hermanos y hermanas. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu casa. Gracias porque estamos reunidos esta noche celebrando la noche de amigos, Señor. Y por eso te queremos pedir por aquellos que nos visitan por primera vez, que seas tú, Señor, transformando su corazón y su vida, que puedan regresar a su casa diferentes de cómo pasaron estas puertas. Te pedimos también por cada una de las familias aquí representadas, hermanos, hermanas, servidores y servidoras. Te damos las gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder alabarte, adorarte y meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis amables hermanos y hermanas. Es un gusto estar con ustedes esta noche. Y pues como les comentaba, el título de esta meditación es Corazón de Piedra. Cuando nosotros estábamos leyendo este versículo con el cual iniciamos en el Éxodo capítulo 10, versículo 1 y 2, nos damos cuenta que acá Jehová le dice a Moisés que se presente frente al faraón. Él también le está haciendo saber que él es el que ha permitido endurecer su corazón. Pero todo esto también implicaba y caía o sobrecaía entre los siervos, que también habían sido endurecidos, para mostrar entre ellos las señales que Dios tenía y también para poderle contar a las futuras generaciones lo que Dios hacía en Egipto. En Éxodo, cuando lo leemos en la versión NBI, lo dice de una manera un poquito más legible o entendible para nosotros. Y nos dice: el Señor dijo a Moisés: ve a hablar con el faraón. En realidad, soy yo quien ha endurecido el corazón del faraón y sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarle a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. El objetivo de esta meditación es simplemente recordarle la importancia de lo que es cuidar nuestro corazón. Porque cuando nosotros tenemos un corazón de piedra, nos volvemos personas que no atraviesan nada. Cae un mensaje, comparten quizás alguna prédica, alguna meditación, tal vez es una alabanza, pero todo te resbala porque pues obviamente tu corazón está duro, está seco. Y cuando nosotros vemos este ejemplo que sucede en Éxodo capítulo 10, si nos metemos un poco a lo que es el contexto de esta historia, nos damos cuenta que después de 400 años en la cual los israelitas estaban sometidos a la esclavitud, muchos de ellos habían perdido su fe. Y muchos de nosotros hemos perdido nuestra fe también a causa de lo que nos sucede en el día a día. Luego también nos damos cuenta que en el contexto en el cual sucedía todo esto, también muchos de los israelitas habían adoptado las costumbres que conocieron o que tuvieron en Egipto. Muchos de ellos se perdieron en el camino, como nos ha sucedido a muchos de nosotros. El pueblo de Israel necesitaba conocer al Dios verdadero. Y cuando nosotros empezamos a ver a lo largo de esta historia, si continuamos en Éxodo 10 siempre, en el versículo 3 al 6, si gusta no lo busca, yo se lo puedo leer o lo ve por medio de sus pantallas. Nos dice: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo,
comerá asimismo todo árbol que fructifica en el campo, y llenará tus casas, las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante del faraón. Recordemos que en esta porción de la Biblia, muchos de los egipcios ya habían visto las plagas que habían estado previas a todo esto que se desarrollaba. Muchos de esos egipcios ya habían entendido la lección. Y cuando continuamos en el versículo 7, vemos que le dice: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Acá vemos que los siervos del Faraón le sugirieron poder ceder. Y a nosotros nos sucede eso en nuestra vida cristiana. A veces es el Espíritu Santo que nos está dando ese remordimiento porque hemos cometido un pecado, hemos cometido una falta o hemos dañado a alguien. Pero cuando nosotros tenemos un corazón de piedra, somos personas insensibles. Somos personas que no podemos percibir lo que estamos haciendo o lo que estamos diciendo. Y seguimos en el pecado, seguimos dando vuelta y vuelta, y nosotros mismos nos empezamos a dar paja. Y pensamos que va a seguir funcionando la cosa así, y no es así. Y en esta historia, nosotros vemos que lo que les estaban aconsejando los siervos del faraón era un consejo sabio. También que el faraón ya sabía, porque ya habían pasado plagas previas. El faraón obviamente no quería ceder por completo, y si continuamos en la historia, vemos que él les pone una condición. Les dijo que sí los iba a dejar salir, pero que si los iba a dejar salir, se iban a ir solo los hombres, que se iban a quedar los hijos, las hijas y las esposas. ¿Por qué es esto? Porque tenían que tener una razón para que volvieran a Egipto. Cuando nosotros continuamos leyendo el versículo 8 al 11, nos damos cuenta de que él los dejó ir, pero no cedió del todo. También vemos que él cedió a dejarlos ir a servir a su Dios, pero obviamente no dejó que fueran sus hijos ni sus esposas. El faraón quería que los israelitas tuvieran esa razón para poder regresar a su casa, por así decirlo, que era en Egipto. Pero lo que estaba sucediendo, lo que se estaba desarrollando, no era exactamente el plan de Dios. En el versículo 12 en adelante, vemos, en resumen, lo que no había sido destruido por el granizo, lo destruyeron las langostas. Fue esta plaga que cayó sobre Egipto. La plaga de las langostas consumió toda la vegetación. Las langostas consumieron toda la producción agrícola. ¿Y qué implica esto? ¿O qué implicaba? ¿O qué consecuencia venía con esto? Obviamente era la destrucción, la escasez de los alimentos y obviamente una hambruna. Dentro del pueblo de Israel, así también como el de Egipto, ellos estaban preocupados porque estaba pasando un gran relajo, por así decirlo. Estaban viendo con sus propios ojos lo que les había encantado antes. Y a veces a nosotros nos sucede. Yo recuerdo cuando andaba en la pila de las bicicletas y las motos, y creo que ha sido siempre mi primer amor. Siempre, tal vez a uno le daban el consejo, pero usted decía: no, es que yo sé cómo es. Y de la nada se pegaba un gran pencazo y usted sin diente, todo quebrado o algo, y decía: pero ¿por qué me pasó? Si me advirtieron, yo no hice caso. Pues es lo mismo que aquí sucedía. ¿Cómo puedo aplicar yo esto a la realidad o a mi vida? Y es que hay personas dentro de nuestra familia, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro grupo de amigos, o incluso a veces llegamos a ser nosotros mismos los que tenemos un corazón tan endurecido que empezamos a hacer sufrir a los demás a causa de nuestras decisiones. Y esto sucede mucho también en las relaciones amorosas. Tal vez le han dicho: esa actitud no me gusta, eso que haces o cómo te vestís, o qué sé yo, no me gusta, pero tú insistís en seguirlo haciendo. Hasta que llega un punto de quiebre, un punto en el que hay una pelea, un punto que hay una discusión innecesaria, si me pregunta a mí. Pero sucede porque seguimos en el mismo problema. Cuando continuamos, nos damos cuenta de que el faraón se arrepiente, pero se arrepintió de una manera no sincera. Y por muestra de ello, el Señor le vuelve a dar la lección. Porque el faraón volvió a la necedad del corazón. Mi pregunta esta noche es: ¿cuál es la necedad de tu corazón? Somos diferentes personas, estamos metidos en diferentes asuntos. Y sé que muchos de nosotros luchamos con el pecado de diferentes maneras. El problema es cuando nosotros nos volvemos unas personas insensibles y empezamos a criticar tal vez a alguien que está más nuevo en el Evangelio. Tal vez usted dice: yo no soy una piedra, pero en ese momento te estás convirtiendo en una piedra.
porque estás haciendo caer a tu hermano o a tu prójimo. Cuando nosotros vemos más adelante, el Señor dice que endureció el corazón del faraón. En hebreo la palabra es hazak y el significado es fortalecer. ¿Qué podemos entender de este texto o de este versículo? Es que el Señor permitió que creciera más lo que ya estaba dentro del corazón del faraón. Todo esto con tal de probar su punto, pero lo dejó que probara, le soltó la pita, como nosotros decimos. A mí me sucedía con mis padres y quizás yo antes no lo comprendía porque no tenía la madurez para poderlo entender. Y quizás yo pensaba de que comportándome de cierta manera, yendo a ciertos lugares, haciendo ciertas cosas que yo sé que para una persona cristiana no estaban bien, pensaba yo de que estaba haciendo daño a ellos o que les estaba haciendo o les estaba dando una lección. Pero no estaba entendiendo que simplemente me estaba destruyendo yo y me estaba perdiendo de las bendiciones. Eso es lo que sucede cuando tú y yo endurecemos nuestro corazón al Señor y nos volvemos personas insensibles. Nos perdemos de las bendiciones de Dios. Pero ojo, dentro de esta misma enseñanza hay algo muy importante, porque la lección no solamente era para Faraón y el pueblo egipcio. Muchos de ellos, como les comenté, ya habían reconocido o ya habían entendido la lección a causa de las que pasaron antes, las plagas que estuvieron antes. Pero muchos de ellos siguieron en su rebelión, como tal vez tú y yo a veces lo seguimos haciendo. Y pensamos que estamos bien porque no nos hace falta nada. Pero cuando llega esa langosta, y no es la langosta, hermano, que a usted le gusta, el marisco con limón y sal, no le estoy hablando de ese tipo de langosta, ya me dio hambre, pero le estoy hablando de ese tipo de langosta, la cual destruye todo. Destruyó todo lo que habían hecho, todo su stock, por así decirlo, de comida, se fue, desapareció. Y nosotros, nos sucede esto en la vida cristiana también. Porque depositamos toda nuestra confianza en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, y en quien menos estamos confiando es en Dios. Y se nos olvida que Dios fue el que te permitió a ti y a mí tener ese emprendimiento. El que te permitió también de que tengas ese pan de cada día en tu mesa. Amén, regálaselo al Señor. Para los que les gusta indagar un poquito más, pues en Apocalipsis, si quiere saber un poquito de las apariencias, también se menciona cómo eran o cómo van a ser, mejor dicho, en el capítulo 9, versículo 3 y 10. Anótelo si usted gusta y lo lee en su casa. Y quizás nosotros que pensamos ahora en la actualidad podemos pensar en helicópteros, podemos pensar en cualquier tipo de cosa cuando leemos este texto. Pero cuando indagamos un poquito más, la apariencia definitivamente es una apariencia de algo que creo que solo con imaginarlo es impactante. Como datos curiosos, si usted no sabía, las langostas a veces aumentan de 10 a 16 veces cuando ellos pululan. Las langostas en el desierto también llegan a reproducirse o a pulular hasta 150 millones por kilómetro cuadrado. Imagínense la representación acá en San Salvador. Nos destruiría completamente algo así. Las langostas también viajan en dirección del viento que es dominante. Entonces ellas pueden que anden sin dirección y dependen del viento. Pueden llegar hasta viajar 150 kilómetros en un día, imagínense. Y un enjambre de langostas que pudiese ser de 1 kilómetro, si empezara a comer o a hacer su parte de destrucción, la cantidad de comida equivale a 35,000 personas, imagínense. Cuando empezamos a ver esos datos, cuando indagamos un poquito más, creo que quedamos en shock o quedamos mucho más impresionados como yo quedé. Pero el fin de las plagas era que estaban diseñadas para mostrar el poder de Dios. No solamente mostrar el poder de Dios al pueblo egipcio y al faraón y decirle, hey, cálmate, que aquí el que tiene el control soy yo. Sino que también para el pueblo de Israel, para aquellos que se habían perdido en las prácticas de los egipcios. Y a nosotros nos sucede. A veces tratamos de meter al mundo, a la iglesia, y eso no es correcto. Tenemos que saber marcar esa diferencia de cuando estamos en la iglesia, cuando vamos a servir, o vamos a ir a escuchar un mensaje, a que cuando vas a ir a la playa o algo, desde la manera en la que tú te vestís o te preparás, tenés que saber que venís a la casa del Señor. Las plagas para nosotros pueden tomar formas diferentes.
Y un ejemplo que me gustaría ponerle quizás sería la pandemia, que quizás tenían las características que tuvieron la plaga de las langostas. Destrucción, pánico, miedo. ¿Se acuerda cuando todo el mundo se estaba acabando el papel higiénico? Yo no sé por qué. Todo el mundo, algunos andaban mascarillas de, qué sé yo, de plástico, se ponían lo que sea en la cara con tal de cubrirse. Una manta, una bolsa, lo que sea. Y la gente no sabía ni qué estaba sucediendo, pero como vieron a alguien comprando papel higiénico, ellos tenían que ir a comprarlo también. Y la gente se estaba volviendo un caos, todos estaban preocupados porque no sabía qué venía. En el caso del faraón, él sabía lo que venía. Y era el Dios Todopoderoso sobre su pueblo y sobre él. Y era para destruirlo, era para darle una lección. En Hechos 28, 27, si gusta lo busca y si no se lo leo, nos dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Lo que tú y yo tenemos que entender esta noche es que definitivamente el pecado gobierna el mundo. El problema es cuando se empieza a dominar a nosotros, porque el pecado de una u otra manera nos domina, o por lo menos nos tienta. Pero si nosotros no estamos bien cimentados o no estamos bien parados sobre nuestra fe y lo que nosotros creemos, es fácil deslizarnos, es fácil cometer un error. Y un error que nos pudiese costar toda nuestra cosecha. Tal vez su negocio, tal vez su familia, tal vez sus hijos. A causa de una mala decisión, a causa de simplemente llenar un deseo carnal, podemos caer en un gran problema. En Efesios 4:18 nos dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En la Biblia, un corazón de piedra es un corazón duro. Representa una frialdad, una insensibilidad y una obstinación ante Dios, incapaz de recibir su palabra y volverse a Él. Yo se los he comentado y no es por seguirle dando vuelta a lo mismo. Pero a mí me pasaba, yo venía a la iglesia, yo pasaba aquí quizás la mayoría del tiempo. Aparte de estar en el colegio, pues después a la iglesia otra vez y así. Todas mis actividades, todos mis amigos, la mayoría giraban en el entorno de la iglesia. Y quizás yo estaba dentro de la ignorancia, con la dureza del corazón, y no tenía entendimiento porque estaba entenebrecido. Porque quizás yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero no me estaba dando cuenta que estaba haciendo totalmente todo mal. Haciendo todo al contrario, nadando en contra de la marea. Y esto fue lo que le sucedió al faraón. El faraón llegó a un punto en el cual él se arrepiente ante Dios, pero Dios se da cuenta que su arrepentimiento fue falso, o quizás solo fue momentáneo. Fue algo a causa del emocionalismo, que es algo que se da mucho en las iglesias. Que solo porque te pusieron la música, te apagaron las luces y empezamos a sacar el humo y todo, creen que hay la presencia de Dios. No es necesario eso. No es necesario hacer el gran show para poder habitar en la presencia de Dios. Depende de ti y de mí, de acercarnos, leer la Biblia a diario y buscar la mejora continua. El faraón llegó a un punto de quiebre y cuando vemos la historia, seguimos leyendo y nos damos cuenta de que llega un punto en el que busca a Moisés desesperado porque ya no podían, se habían destruido todo Egipto y sus mismos consejeros le dijeron: no lo hagas. Ya viste que Egipto está casi totalmente destruida. Y él aún así, sabiendo lo que iba a suceder, no cedió. Yo no sé qué es en lo que tú tengas que cederle al Señor. Yo sí sé en lo que yo tengo que ceder. Pero mi invitación esta noche es a que si tú jamás se lo has comentado a alguien, ni siquiera al Señor, anótalo, guardalo y orá por ello. Si hay algo que yo te puedo decir esta noche, es que Dios no te va a dejar solo. Dios es fiel. Y si tú orás y te acercas a Él en comunión, cuando menos esperes, ese cambio va a surgir. Ese cambio de corazón va a suceder. Y vas a dejar de ser insensible, vas a dejar de ser de esa persona que es impermeable a la palabra del Señor o a lo que sucede. También debemos de entender de dónde proviene un corazón así. Y este tipo de corazón es el resultado de una persona que ha sido expuesta a un dolor, a maltrato, desánimos, o cosas en la vida que han endurecido su corazón, y esto lo hace de una forma de protección. Y no sucede. Yo les he comentado, yo no soy mucho de compartir mis cosas. A mí cuando me preguntan qué hiciste ayer o qué sé yo, es como,
No sé, no me gusta hablar de eso. Y quizás nosotros a veces no exponemos lo que estamos pasando y sufrimos en silencio. Pero el Señor te dice, acércate a mí en oración. Si hay algo en lo que yo te puedo ayudar, acércate. Si sentís que ese corazón está seco, confía en mí, que yo te voy a romper esas piedras. Yo te voy a dar un corazón nuevo. Nosotros debemos de entender que las características también de este tipo de corazón es principalmente la frialdad y la falta de sensibilidad. La segunda es la obstinación e incredulidad. Esto implica que se resiste a la verdad o no está dispuesto a cambiar. Nosotros constantemente somos expuestos a la palabra y a veces el mensaje va para nosotros, pero nosotros caemos en el error y decimos, no, esto es para aquel, para mi amigo, aquel, el bolo, el no sé qué. Y uno empieza a tirar todo por todos lados, menos usted. Y el Señor dice, hey, Tundo, te estoy hablando a vos. Ahí es cuando nosotros tenemos que poner atención a la palabra, porque no importa el versículo que sea, Dios siempre tiene un mensaje para ti, pero depende de nosotros que escudriñemos las Escrituras. Un ejemplo al cual podemos ir es en Ezequiel 11:20, que nos dice, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón de carne para que ustedes caminen en mis estatutos y cumplan mis decretos. Poderosa palabra lo que dice el Señor acá. La Biblia promete que Dios nos puede cambiar el corazón por un nuevo, lleno de vida, sensibilidad, pero todo esto es a través de la fe en Jesucristo. Yo no sé si hay jóvenes acá, tal vez ahora reunidos, pero hoy en día se da mucho lo que es la depresión, ya sea por el bullying o por lo que sea, por muchas razones. Y hay muchas personas que llegan al punto de considerar quitarse su vida, pero es todo esto porque no conocen la verdad. Y a veces nosotros mismos somos los de corazón de piedra, que en vez de aconsejarlo y llevarlo a la iglesia, lo estamos alejando y le decimos, hey, tomate esto, consumí esto, hace aquello. Y no nos damos cuenta de que el de corazón de piedra no es mi prójimo, soy yo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Debemos de entender que así como el faraón tuvo que llegar a un punto de quiebre en el momento que llegó a desesperación, y él dijo, ¿qué voy a hacer? Ni modo, tengo que volver a llamarlos o encontrarlos y traerlos para acá, para que Moisés orara y hablara con Dios, para que quitara esa plaga de muerte sobre ellos. Y en la historia vemos que el Señor la quita, pero rápidamente Él vuelve a la necedad de su corazón. La necedad del corazón es aquello que nos distrae o nos separa del Señor. Yo lucho, como quizás mi papá, con mi boca, con mi carácter, entre otras cosas. Pero son cosas que yo se las he dicho al Señor, son cosas por las que yo oro a diario, aunque no lo crea o no parezca. Son cosas que yo se las pido a Él. Porque sé que si sigo haciendo lo mismo, sé que si sigo comportándome de la misma manera, no voy a tener resultados diferentes. Y aquí es cuando el Señor nos llama la atención. En Jeremías 4:4 le dice al pueblo de Israel, arrepiéntanse, oh Israel, no volváis a vuestro corazón de piedra. Mi invitación esta noche es recordarte a dejar ese corazón de piedra que tal vez tú y yo andamos debajo de como sea que nos veamos hoy. Porque algunos nos vemos bien presentables, pero dentro de nosotros estamos sufriendo. Dentro de nosotros hay cargas, dentro de nosotros hay resentimientos. Y el corazón se endurece, y cuando el corazón se endurece, tú no vas a percibir las cosas espirituales. Las bendiciones que tenés día a día, no las vas a ver, no las vas a poder valorar. Y eso es lo que le sucedió a él. Por haberse arrepentido de una manera no sincera o de una manera quizás emocional o momentánea, vino sobre él otra plaga y esto se puso peor. Pero hasta aquí quiero llegar con esto. A lo que yo voy es que nosotros como cristianos tenemos que dejar de tener ese corazón de piedra. Sucede, y yo lo decía el domingo, a veces uno viene a la iglesia y uno va bajando, a mí me ha sucedido, y quizás yo saludo a alguien y gran cara de amargado del hermano o la hermana, y es como, ¿yo no qué le hice? Yo no le debo dinero, yo no le debo nada, solo la estoy saludando. Y es impresionante que a veces en la misma iglesia suceden estas cosas. Y usted no me va a dejar mentir, a veces es un servidor, y a causa de que un servidor se portó mal con alguien, ya no volvió. Y eso es lo que nosotros como iglesia, como servidores, tenemos que corregir. Tenemos que
dejar que esto sea una experiencia impresionante. Que la persona que pase por la puerta regrese a su casa diferente de como vino. Y no va a ser por lo que usted está haciendo, por su servicio, hermano. Es por el poder de Dios. Es por la pura misericordia de Dios en su vida. Amén. Nosotros tenemos esa capacidad de arrepentimiento cuando tenemos ese corazón duro. Yo les decía, y lo he compartido un par de veces, pues mi papá obviamente siempre se dedicó a la iglesia, mi abuelo también, y ahora pues al parecer por ahí vamos también nosotros. Pero una de las cosas que yo resentía de pequeño con mi padre era que no teníamos el tiempo de padre e hijo. Y muchas veces ese mismo resentimiento, ese mismo enojo, me llevó a pasarla mal o no disfrutar lo que estaba sucediendo. Porque yo estaba pensando, puchica, no fue a mi cumpleaños número 5, hermano, yo ni me acuerdo. Yo enojado, imagínense, resentido. Así le pasa a usted también, como aquel hermano que le prestó dinero y no se lo devolvió. Usted anda resentido y ya se vuelve corazón de piedra. Ya no le hablo a ese señor, ya no le hablo a esa señora. Y usted se clava, hermano. No se clave, sea feliz. Porque si usted tiene a Cristo, usted tiene todo. No tiene que andar buscando a alguien más. Amén. También recordemos que esa obstinación e incredulidad está en nosotros, porque nos resistimos a pesar de que sabemos la consecuencia que nos va a suceder. Nos ponemos en esa misma actitud tonta que tuvo Faraón, que sabemos de que no es un buen camino e insistimos en querer hacer las cosas de esa manera, y después llegamos al punto de quiebre y decimos, Señor, ¿y por qué estoy aquí? Hermano y hermana, es porque usted ha tomado esa decisión, es porque usted cerró su corazón. Usted mismo lo hizo de piedra con sus actitudes, con su distancia, tanto de su prójimo como de la iglesia y la palabra. Yo lo puedo reconocer cuando yo sé que no he leído el proverbio, cuando quizás yo no oraba, yo ando desesperado, hermano. Yo le he contado que a veces a mí para entrenar me gusta tomar bebidas energéticas. Sé que los que son doctores pues obviamente no lo recomiendan, pero de vez en cuando lo hacemos. Y hay días que yo ando tan desesperado y que yo ando en una actitud del demonio, hermanos. Y yo digo, ¿qué me pasa? Pero yo sé que es porque estoy lejos, porque me he apartado de como debería de ser, como debería aplicarlo en mi vida. Y es ahí cuando se nos viene esa incredulidad y esa obstinación, que a pesar de que nosotros conozcamos lo que nos va a suceder o la consecuencia que va a venir a nuestra vida, no queremos cambiar. Mi invitación, joven, señorita, señora, si le puedo decir así, con todo respeto, no es molestarle, no es venir a entretenerlo, hermano. Si yo no estoy aquí para eso, yo vine acá a compartir un mensaje, una meditación, para que se la pueda llevar en su corazón. Y si es para usted está bueno, y si no, compártalo. Páselo a la persona que usted tal vez crea que lo necesite. Pero tal vez usted no necesite literalmente este mensaje, pero sí sé que necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios. Pero cuando leíamos Jeremías 4:4, debemos de entender que no debemos volver a ese corazón de piedra. Tenemos que tener cuidado de no volver a caer y volvernos una piedra. Sucede, como le decía, yo me resentía con mi padre. Llegué a muchos momentos en que no los disfruté. Ahora que estamos más grandes y tenemos un poco más de tiempo, podemos compartir y son cosas que yo aprecio un montón y yo sé que él también. Algo tan sencillo como a veces salir los sábados con él en las motos y los Christian Bikers se vuelve algo bonito, algo que disfrutamos, algo que nunca tuvimos. Pero es ese valor que usted y yo le damos. Nosotros también tenemos que darle ese valor a la palabra del Señor. Porque si no le damos ese valor, usted y yo seguimos siendo el corazón de piedra. Seguimos siendo esa persona renuente a aprender, renuente a una corrección. A veces me enojaba porque quizás yo voy muy acelerado y yo sé que a mi papá le pasaba con mi abuelo. Que quizás él quería hacer un evento, él quizás quería hacer una actividad, él quizás quería implementar algo nuevo y todo era no, no, no. A veces los no de Dios te protegen de grandes cosas. A veces esas pruebas o esa plaga que puede llegar a tu vida de langostas, lo podemos aplicar así. No necesariamente tiene que ser el animal ese. Puede ser alguna otra prueba, alguna dificultad, alguna enfermedad en nuestra vida. Tenemos que entender que a veces esas cosas llegan a nuestra vida no solamente
para darle la lección a alguien más, hermano y hermana. Es para darle la lección a usted y a mí del gran poder que Dios tiene sobre nosotros. Amén. En esos pocos minutos que me quedan, solo me cabe pues recalcarle que el corazón de piedra es aquel que se insensibiliza a su realidad. Aquel que ve a su prójimo caído, aquel que ve a alguien que está mal y simplemente pasa de largo. Ese tipo de persona es la persona que nosotros no tenemos que ser. Tenemos que ser un cristiano que refleje el evangelio. No solamente en la iglesia, no solamente en tu casa, sino afuera de ella. Y es difícil porque aquí es bien fácil, todos nos vemos bien bonitos, todos andamos bien felices y todos sonrimos y ni nos conocemos, pero hermanos, solo faltan 20 minutos y se vuelve un relajo aquí afuera y usted sabe. Todo el mundo echándose el carro, pitando y todo, y uno dice, ¿y no venimos de culto? Amén. Ya vamos a sacar la camisa, no, son bromas. Pero sucede, nos llenamos porque somos esa piedra y usted está ahí enojado. Y a mí muchas veces me ha pasado de que uno está ahí pitando y uno dice, ay, ay. Y uno está viendo, hermano, que la hermanita se está subiendo, quizás lleva un bastón, lleva una silla de ruedas y hay alguien pitando y pitando, insistiendo que quiere pasar. No respetamos, no somos sensibles a nuestro prójimo. Y es eso lo que yo quiero recalcar esta noche. Y es más, para aquellos que servimos, para aquellos que estamos en quizás alguna posición un poquito más arriba dentro de la iglesia, ya sea de servicio o lo que sea, nosotros deberíamos de ser los que damos el ejemplo. No aquellos que dicen, no, yo como ese no quiero ser. Un corazón de piedra es aquel que también se insensibiliza a la corrección. Y se lo decía, a mí me pasa a veces con mi papá, yo le digo, mira, quiero hablar de esto, ¿qué? Eso no sirve. Yo quizás, hermano, me he pasado 1 hora y media, 2 horas o algo y es como, en serio. Pero ni modo. Yo me dice y me explica, ok, no sirve por esto, bla, bla, bla. Bueno, pero si yo me pongo renuente, me enojo, me frustro porque me está corrigiendo, soy yo el mismo de corazón de piedra. Porque no quiero ceder, me estoy comportando exactamente como el faraón. No quiero ceder, creo que yo tengo la razón y no es así. Y eso hablaba ahora con uno de los pastores que nos está dando las clases en Colegio de Teología, que nos está dando profetas menores. Y es impresionante cómo nos ha ido explicando todo y ver súper de adentro todo, cómo se desarrolló la historia, para dónde iba dirigido el mensaje, todo esto. Pero son correcciones que tienen que ser aplicadas por alguien que tenga un mayor conocimiento que nosotros. No podemos creer que nosotros somos la salsa de la salsa, porque no es así. Y eso es lo que el faraón creía. Él creía que tenía el control, él creía que era el todopoderoso, pero vino el Señor y le dijo, alto, no sos vos, que no se te olvide que yo estoy arriba de vos. Y eso es lo bonito de los judíos que ocupan su kipá, porque eso es lo que representa, que ellos no están arriba de Dios, que hay alguien arriba de ellos. Es eso lo que a usted y a mí no se nos debe de olvidar. Y no es necesario que ande el kipá todo el día, porque pues obviamente no somos judíos, pero sí comparto la ideología de ellos. Tenemos que reconocer que no somos nosotros los que tenemos la razón, no somos nosotros los que traemos a las personas a Cristo, sino que es Cristo mismo, a veces utilizándolo usted, a pesar de que sea una herramienta imperfecta como lo puedo hacer yo hoy. En la pura misericordia de Dios, tú y yo servimos de instrumento, pero no vamos a poder servir de instrumento si seguimos siendo o comportándonos con un corazón de piedra. También en Romanos 2:5, para ir cerrando, nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación, justo juicio de Dios. No sé cómo se califica usted esta noche. Yo creo que hay algunas actitudes en las cuales yo también puedo mejorar. O podemos acercarnos más al Señor. Podemos reconocer algunos que nos hemos endurecido o que nos hemos frustrado, porque a veces las cosas no salen como nosotros queríamos que salieran. Y es ahí cuando yo le quiero hacer el hincapié en que el Señor no solamente le va a mostrar su poder a medio vaya avanzando o vaya pasando la prueba con los demás, sino también quiere que, así como el pueblo de Israel tenía que volver a confiar en Dios, usted también lo haga, hermano.
Yo vi a Carlitos ahora cantando y de la nada estaba saltando y yo decía, ¿y este loco qué le pasó? Si hace como una semana andaba mal, que casi no podía caminar. Eso es un milagro, hermanos. Eso es lo que sucede cuando usted confía y deposita su fe en Dios. Esas cosas inexplicables que antes yo lo veía, pues pasó 2, 3 semanas o más, bastante mal, que no sabían qué iba a suceder. Y lastimosamente fue un accidente de moto, pues a nadie le gustaría que le pase algo así. Y pues estaba atravesando un momento difícil, un momento que yo me imagino que él estaba frustrado en algún momento, enojado y decir, Dios, ¿y por qué me está pasando esto? Estaba pasando porque Dios quería que pasara para poderte demostrar el poder que Él tiene, el control que Él tiene sobre tu vida y no tú. ¿Me entiendes? No es sobre... Amén. No es que usted controle las cosas, no es que yo voy a hacer las cosas a mi manera. Alto, recuerde que Dios es el que está y Él lleva el control. En Hebreos 3:12 al 15 nos dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. El problema de caer en el corazón de piedra es que también empezamos a pecar deliberadamente, porque creemos que tenemos un libre albedrío, o creemos que la misericordia de Dios es tan grande que vamos a poder hacer lo que nosotros querramos, y eso no funciona así. Las consecuencias van a llegar a nuestras vidas. El problema es cuando nosotros pensamos que lo podemos hacer deliberadamente, como tal vez lo hizo el faraón y dijo, ay, ya me arrepentí, pam, pam, me voy, y no pasó nada aquí, ya se fueron las langostas. Para su sorpresa no había terminado. Faltaba y puede seguir todavía en los capítulos de Éxodo. Mi misión esta noche es recordarle, hermano, simple y sencillamente, que no tema si usted está atravesando una dificultad, una plaga de langostas, una enfermedad, si tal vez usted está atravesando un momento difícil económicamente, confía en el Señor, que Él tiene el control. Confía en Dios, que Él no lo va a dejar solo, pero acérquese a Él. No podemos servirle a dos señores. No va a brotar 2 diferentes tipos de agua en un solo chorro. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Si usted ha reconocido que en algún momento se ha alejado de Dios, recuerde que los brazos misericordiosos de Dios están ahí para nosotros. Pero depende de nosotros en buscar a Él. Porque es más probable que usted se canse de correr como a mí me sucedió, y yo se lo dije antes, y vuelvo y lo repito, que Dios se canse de buscarte a ti. En ese momento en el cual tú sentís que ya no hay nadie, que ya tu vida no tiene valor, que todo está por perdido, como le sucedió quizás a algunos egipcios o a algunos que también estaban en el pueblo de Israel, recuerda que Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu familia, de tu negocio, de tu enfermedad. Pero Dios quiere mostrarte el poder que hay en Él, no el poder que tal vez tú creas que tengas. Debemos de recordar también que no importando lo sucio que usted venga, no importando su pasado, en la iglesia a mucha gente le gusta recalcar eso y, como le decía, creo que es una de las cosas que nosotros deberíamos de evitar. Al contrario, deberíamos de traer más gente a la casa del Señor. Y por eso se les hace la invitación en Noche de Amigos, no venga solo. Si no le contestan, si lo dejan ir valiendo, hermano, no se preocupe. Dios hará. Dios en su momento dará tanto el milagro de traer a esa persona a la iglesia, como hará el milagro en su vida, por el cual tal vez usted está orando esta noche. Recuerde, mi amable hermano y hermana, que no importando lo que usted está atravesando, Dios tiene el control. Pero debe de confiar en su palabra. Debe depositar toda su confianza y toda su fe en Él. No con un corazón altivo, no porque creo que yo me lo merezco, no porque yo creo que soy la gran salsa, como le decía. No, es porque dentro de la misericordia de Dios hubo espacio para usted y para mí. Dentro de la misericordia de Dios hubo un plan para usted y para mí. Algunos tal vez no lo hemos descubierto todavía,
Pero no lo vamos a descubrir andando en el mundo, no lo vamos a descubrir teniendo ese, si lo podemos llamar así, libre albedrío de hacer lo que usted quiera. No funciona así, hermano. Si usted verdaderamente quiere conocer y quiere romper ese corazón de piedra que algunos andamos cargando, debemos de acercarnos a Cristo. Porque el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Inclinamos nuestro rostro esta noche, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad y el privilegio que me das de poder compartir esta meditación, Señor. Gracias porque me das también el privilegio de poder cubrir este culto. Porque, Señor, no soy yo, Señor, simplemente una herramienta queriendo servirte, Señor. Tal vez no perfecta, pero buscando la perfección. Sabemos muchos de los que estamos aquí que hemos reconocido de que hemos tenido un corazón de piedra, como tal vez lo tuvo el faraón, que hemos tenido actitudes incorrectas, que quizás hemos servido de piedra de tropiezo para otros. Te pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Incluso te pedimos perdón porque quizás muchas veces hemos dudado de tu poder, hemos dudado de tu fidelidad, pero tú, día con día, renuevas tu misericordia y nos recuerdas que no es así. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando al corazón de aquel que esta noche vino desesperado, que esta noche quizás pensó quitarse la vida, ya sea tomando pastillas, cortándose, entre otras cosas, Señor. Porque pensaba que todo está perdido. Señor, te pedimos que seas tú sanando ese corazón, lavando esa mente, haciéndole entender que todavía hay un propósito, y es el propósito que tú tienes para su vida. Te pedimos, Señor, que seas tú tocando ese corazón, esa mente, y seas tú iluminando y dando esa sabiduría para volver a un corazón bueno y dejar ese corazón de piedra a un lado. En este momento queremos hacer la invitación a aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón. No le hablamos de un cambio de iglesia, no le hablamos de un cambio de religión, le hablamos de conocer a su Dios verdadero. Aquel que es capaz de romper cualquier corazón, aquel que es capaz de romper la piedra más fuerte, más dura, más robusta, aquella capaz de cambiar el corazón más duro, corazón más dañado. Si tú no has recibido a Cristo, frente a ustedes, a sus lados, habrán servidores, servidoras. Solo levanta tu mano y ellos se acercarán a ti. Para aquellos que me ven por medio de las redes, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Le regalamos un fuertísimo aplauso